Muy buenos días, tengan todos y todas. Bienvenidas a este su espacio Periodismo y Sociedad. Estamos de nuevo aquí con la ayuda de Dios, con la orden, la bendición y el amparo de Dios para aunar esfuerzos y construir, ustedes y nosotros, una sociedad mejor con los comentarios, con los mensajes que aquí emitimos. Sean todos bienvenidos, repito, y que tengamos un inicio de semana feliz, esperanzador, y que los planes con nuestra disciplina no se barajen. No nos dejemos robar los planes que tengamos para hoy ni para la semana que entra. Hoy, repito, es 24 de noviembre, ya termina el año, ya aquí prácticamente queda poco déjame ver, sí, queda muy poco ya. Quedan 6 días para culminar el 11º mes del año y entrar de lleno al mes de la Navidad, el mes de diciembre. Tenemos muchas cosas que hablar hoy. Queremos avisarles, informarles que estará el doctor Alfredo Polanco con nosotros, como todos los lunes, en Lunes de Orientación en Salud. Lunes de Orientación en Salud, el espacio que nos sirve para escuchar, para emitir los mejores consejos para preservar la vida, preservando la salud, para la medicina preventiva y para nosotros conocer los pasos que debemos dar cuando tenemos una afección en cualquier órgano del cuerpo. Tenemos el teléfono ahí para que usted pregunte mientras el doctor está interviniendo. Usted nos puede preguntar ahí. Vamos a rogarle al chiquito que nos deje el teléfono abierto ahí para que las llamadas puedan entrar en la intervención del doctor en esa parte. De cualquier lugar que usted nos llame, la pregunta que sea sobre el tema que el doctor esté tratando, del tema que él esté tratando, que es de salud. No me trate otro tema, de que no, que se volcó un carro, no, que un pelotero sufrió un accidente. No, es de salud, mientras estemos hablando de salud, en esa parte. Quiero sinceramente felicitar a un organismo, una institución del Estado que no hace mucha bulla, no dice mucho las cosas que hace, yo no sé por qué, pero que está haciendo una labor extraordinaria para la prevención de la salud. Extraordinaria, como yo pocas veces después del gobierno de don Antonio Guzmán he visto, porque ese es un gobierno que para mí ha sido uno de los mejores gobiernos que ha tenido el país en asuntos de salud. La gente dice que ha sido el mejor gobierno en sentido general, el de don Antonio Guzmán, pero en salud yo puedo testimoniar que en salud fue uno de los gobiernos de acción preventiva para la salud. Y le puedo mencionar 40 cosas que no voy a decir hoy, sino con el ejemplo que está dando el actual ministro de Salud, Víctor Atala. A mí me gusta la vacuna. Yo soy de los que cree en la vacuna. Yo soy de los que dice que la vacuna la inventaron para frenar enfermedades, para mitigar dolencias, enfermedades, plagas. Y todo el que conoce la historia de la vacuna sabe que se hizo para eso, para frenar y prevenir enfermedades de estas que se están desarrollando cada vez más. Entonces el doctor Víctor Atala está desarrollando un programa preventivo de vacunación de muchas
variantes en todo el país y de manera gratuita. El cuadro lo voy a poner ahora, Humberto. Quiero poner primero el video. Yo me fui a vacunar sobre la neumococo, la influenza y la hepatitis. Mírenme ahí. Eso no me costó ni un centavo. Ese soy yo vacunándome en uno de los puntos que tiene el doctor Alberto Atala de vacunación en todo el país. Los tiene en los centros hospitalarios públicos, los tiene en plazas que yo les voy a seguir mencionando ahora. Exacto, ahora sí, Humberto. Miren, esa plaza está, dice, en Plaza Central. Ahí yo fui a vacunarme el pasado viernes. Están en Conape. Están en la Sirena de la Churchill. Eso queda por allá, por la carretera Mella, al doblar a la izquierda en la Churchill. Están en el Club San Carlos. Son zonas populosas, zonas de barrios donde la gente vive en masa. Están en el teleférico de la Charles de Gaulle. Eso es en Sabana Perdida, donde está dicen la Charles de Gaulle, pero esa avenida se llama ahí Konrad Adenauer. Ahí donde comienza el teleférico. Están ahí. En el hogar de día de Sabana Perdida, en el Ministerio de Salud Pública, hay una carpa grande que ahí ha sido desde cuando el COVID. Ahí me vacuné yo 2 veces con el COVID. Yo me puse 4 vacunas de COVID. Están en el hospital doctor José Manuel Rodríguez, el antiguo Santo Socorro. Eso queda ahí en el ensanche de la Fe, cerca de donde estaba la preventiva. En la estación 3 del ayuntamiento, en Los Mameyes y en la alcaldía de Santo Domingo Este. Todos esos puntos, la población nada más tiene que ir. Están de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y la población nada más tiene que ir a vacunarse. ¿Por qué? Porque yo he visto esta semana también mucha gente que no han podido ir a trabajar por la gran gripe que le ha dado. Gripe fuerte. Entonces la influenza es para controlar ese virus que le afecta mucho. Ese virus. La tuberculosis y la hepatitis. La tuberculosis es gratuita también. Dan los servicios gratuitos en los centros. Es decir que yo quiero, repito, he cogido el día de hoy para resaltar esa labor extraordinaria que está haciendo el doctor Víctor Atala, pero no la promueve mucho, yo no sé por qué, pero que debería promoverlo. ¿Para qué? Para que la población pobre, mire, usando los promotores comunitarios, don Víctor, les doy esta idea, Víctor. Ponga en los centros, en los barrios, y haga una reunión con los líderes comunitarios. No importa de qué sea. Líderes comunitarios, con la iglesia, las iglesias que están ahí, las juntas de vecinos, los clubes culturales, y haga una asamblea. Y de ahí que ellos tienen cada uno un área de salud, esos organismos. Y de ahí sale un trabajo enorme en beneficio de la comunidad y en fortalecimiento a la labor que desarrolla el Ministerio de Salud. No vote mucho esa idea, porque eso fue lo que hizo grande a Soldevila, José Rodríguez Soldevila, en el periodo 78-82. Que yo digo que junto con la UNAP, la unidad de atención primaria, que fue donde se inició la construcción de clínicas rurales. Las clínicas rurales aquí, traían un hombre grave de Montecristi porque no había una clínica rural. Y en esos 4 años, el gobierno de Antonio Guzmán llenó los campos de clínicas rurales.
Y los médicos tenían que ir allá. Y los médicos pasantes se les pagaba para que fueran allá a prestar el servicio en las clínicas rurales. Eso fue un servicio. Entonces se inició un programa de salud muy importante, un programa de vacunación muy importante, así usando los promotores barriales. Y ahí salieron más de 2.000 enfermeras que se graduaron por haber practicado el asunto de la vacunación. Después fueron sometidas a un curso y esas mujeres y esas muchachas se convirtieron en enfermeras y consiguieron empleos después en el sistema de salud. Ese es un gran servicio, don Víctor, que usted, como ha venido con esta impronta y con esta calidad de servicio, no lo debería cambiar. Yo le voy a escribir eso, se lo voy a hacer llegar a usted. Yo lo respeto mucho, lo quiero mucho y le agradezco mucho, don Víctor. Usted es un gran ministro. Usted es uno de los mejores ministros que tiene este gobierno. Calladito así, nada más que bailando en sus redes y esas cosas. Vamos a poner más tarde más cosas de las que están socializando el ministro Víctor Atala. Mientras tanto, como tenemos el tiempo para el doctor Alfredo Polanco con la intervención de salud, vamos a una pausa y venimos con el doctor Alfredo Polanco. Muchachos, vamos a la pausa. Bien, regresamos con ustedes. Está el doctor Alfredo Polanco en la línea para seguir, como todos los lunes, orientándonos sobre la buena salud. Buenos días, doctor. Buenos días, Licho. Buenos días a todos los amigos televidentes que están esperando esta conversación, este diálogo sencillo sobre un tema. Y mis saludos a todos aquellos que nos están sintonizando desde San Cristóbal, pues tengo una gran cantidad de pacientes en San Cristóbal, también en Cotuí, que siempre están a la espera de ese tema. Y precisamente en el día de ayer, mientras estuve en Cotuí, me dijeron, pero hable del corazón, hable de insuficiencia cardíaca. Y precisamente ese es el tema que vamos a llevar sobre la insuficiencia cardíaca, la importancia de nosotros saber, pues, cuando nuestro corazón está fallando. Muy bien, lo primero que tenemos que saber es que el corazón es una bomba que está expulsando la sangre desde que nosotros, desde antes de nacer, ese órgano está trabajando, está latiendo y expulsa la sangre hacia las diferentes partes del cuerpo, hacia los diferentes tejidos. También es el órgano que impulsa la sangre hacia los pulmones para que los pulmones puedan oxigenarla y eliminar el dióxido de carbono. O sea que es importante que nuestro corazón esté latiendo adecuadamente, es decir, entre 60 a 100 latidos por minuto, que es lo recomendable, para que de esa manera pueda oxigenar o mandar esa sangre desoxigenada a los pulmones para que se oxigene y posteriormente ya esa sangre oxigenada enviarla a los diferentes tejidos. Ahora bien, el corazón se cansa. El corazón es un órgano que, como trabaja tanto desde antes de nacer hasta se murió el paciente de una parada cardíaca. Todo el que se muere es cuando cesa el corazón, su último latido cardíaco. Entonces, ese órgano está bombardeado constantemente por diferentes causas. Por ejemplo, uno de los principales bombardeos de nuestro corazón es la hipertensión arterial. Hay que saber que aproximadamente el 30% de la población adulta padece de hipertensión arterial. Entonces, uno de los principales agravantes que afecta al corazón es una presión arterial descontrolada. Es importante que nuestra población sepa que el corazón está hecho para manejar una presión que esté alrededor de 120/70, 120/80 milímetros de mercurio. Cuando usted oye 12/8, 12/7, 11/7, eso es 120, 12, 11, 110, 70. Esas son las presiones adecuadas para nuestro corazón.
¿Ok? ¿Qué ocurre? Se ha demostrado incluso últimamente que el tope que teníamos para la presión era 140. Sin embargo, se sabe ya que cuando usted maneja una presión constante por encima de 130 milímetros de mercurio, ya eso duplica la posibilidad de problemas cardiovasculares. O sea que una presión entre más baja, o sea, alrededor de los 120, 110, es una presión adecuada. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando tenemos una presión que, como la mayoría de los pacientes hipertensos, o no lo saben, o la presión está descontrolada, porque aún el paciente sabiéndolo y tomándose su medicamento de la presión, en más de la mitad de esos pacientes la presión está descontrolada. ¿Qué ocurre? Que si usted maneja constantemente una presión en 16,9, por ejemplo, 18,9, esas personas que dicen, siempre que me la toman en el hospital o en la clínica me sale alta. Yo le pregunto al paciente, ¿y en la casa? No, yo no me la tomo. O sea que a ese paciente solamente le toman la presión en el centro de salud y ahí es que se la van a encontrar alta. También en su casa la mantiene alta, eso es seguro. Entonces, ¿qué ocurre? Ese corazón de ese paciente que tiene la presión constantemente elevada es un corazón que tiene que ejercer una mayor fuerza para expulsar la sangre hacia los pulmones y hacia los diferentes tejidos. Con el tiempo, ¿qué ocurre? Ese corazón va a aumentar de tamaño y usted va a ver cuando le hacen una placa de tórax, cuando le hacen un electrocardiograma, cuando le hacen un ecocardiograma, ¿qué va a decir el médico? Fulano tiene el corazón grande. Ok, está grande. Durante unos años solamente está grande, pero ese corazón todavía tiene toda la capacidad de expulsar la sangre adecuadamente hacia los diferentes tejidos. Pero va pasando el tiempo, porque ese paciente seguirá siendo hipertenso durante toda la vida. La hipertensión arterial es una de las enfermedades que no se cura. ¿Y qué ocurre? Ese paciente, por no llevar adecuadamente su tratamiento para la presión, ese corazón constantemente va aumentando de tamaño, y luego viene lo que es el cansancio del corazón, la fatiga del corazón, y es lo que se le llama insuficiencia cardíaca. O sea, una de las principales causas de que el corazón sea insuficiente, que es el corazón ya cansado, agotado, que no puede expulsar la sangre hacia los diferentes tejidos, por tal motivo, ese paciente va a tener hinchazón de los miembros inferiores, es decir, de las piernas. Ese paciente va a tener dificultad al caminar, dificultad respiratoria, que es lo que se llama disnea a pequeños esfuerzos, caminando pequeña distancia, o puede ser a grandes esfuerzos, pero el paciente se cansa al subir las escaleras. El paciente se va a cansar incluso estando acostado, que es lo que se llama disnea paroxística nocturna. El paciente se acuesta y solamente puede estar tranquilo durante 1 o 2 horas. Ya pasada ese tiempo, a la 1 o 2 de la mañana, ese paciente tiene que estar de pie o sentado en la cama. ¿Por qué? Porque ese corazón tan grande no puede, está cansado, impulsar o expulsar la sangre hacia los diferentes tejidos. Tenemos aquí una insuficiencia cardíaca congestiva, secundario a qué? A una hipertensión arterial, que es una de las principales causas de que el corazón tenga una falla importante. Ahora bien, si ese paciente recibe su tratamiento adecuado para la presión y mantiene una presión 120/70, 120/80, difícilmente ese paciente tenga una insuficiencia o falla cardíaca. Otras causas de falla cardíaca tenemos la diabetes. O sea, la mayoría de los pacientes diabéticos, sobre todo pacientes descompensados o descontrolados metabólicamente, son pacientes que van a desarrollar una insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, estamos hablando de enfermedades no transmisibles. Hablamos primero de la hipertensión arterial, que el 30% de la población lo padece. Ahora hablamos de la diabetes, que aproximadamente el 10 al 12% de la población mundial es diabética. Entonces, esa diabetes que el paciente no la está sintiendo, porque aunque tenga los niveles de azúcar en 200 o 300 miligramos por decilitro,
durante muchísimos años. El paciente dice, bueno, me salió un poco el azúcar un poco alta, pero fueron 300, fueron 400. Y de ahí en adelante el paciente tardó años en chequearse los niveles de glicemia. El paciente no se está dando cuenta que esa diabetes descontrolada, descompensada, le está dañando órganos importantes como es el corazón, provocándole una insuficiencia cardíaca. Ya hemos hablado en anteriores temas de la insuficiencia renal que también le provoca la diabetes descompensada, o sea que me daña el corazón, me daña los riñones, me provoca retinopatía diabética, ceguera, por ejemplo, etcétera. Pero oigan bien qué dato tan importante, una insuficiencia cardíaca. Otro factor controlable importante es la obesidad, señores. En la medida en que el paciente es obeso, ese corazón tiene que bombear la sangre a los diferentes tejidos está capacitado para bombear la sangre en una persona de 70 kilos, pero imagínese usted que usted tenga 100 kilogramos de peso, que usted sea obeso, obesidad mórbida. Ese corazón también va a sufrir los embates de esa obesidad y se va a tornar insuficiente. Hay un factor bastante importante que no debemos dejar de mencionar, que es el tabaco. Por eso no se dice que disminuye el consumo de tabaco para mantener la salud del corazón. Se dice el cese completo del tabaco. O sea, mientras esté fumando, esos tóxicos que tiene el tabaco, que son más de 300 tóxicos, incluyendo la nicotina, incluyendo el benceno, arsénicos, etcétera. Todo eso va a ir directamente al corazón y le va a provocar una insuficiencia cardíaca. Otros factores importantes, pues no vamos a mencionar todos los factores que te pueden conllevar a una insuficiencia cardíaca, pero es la cardiopatía isquémica, es decir, el infarto agudo al miocardio. Si una arteria o varias arterias coronarias se ocluyen por un coágulo, por un trombo, entonces esa parte del corazón a la cual no le llega un flujo de sangre adecuada a través de las arterias coronarias, pues vamos a tener músculo cardíaco, parte del corazón que se va a morir. Entonces esa parte del corazón que se muere producto de un infarto, pues no se va a contraer adecuadamente y entonces vamos a tener una insuficiencia cardíaca aguda. Otra causa importante son las arritmias cardíacas. Por ejemplo, hay personas que persisten durante mucho tiempo sin ir al médico y cuando van al médico le hacen un electrocardiograma y encuentran que ese paciente tiene una arritmia cardíaca, una fibrilación auricular, un flúter auricular, etc. Esas arritmias, o sea, un corazón latiendo de forma descontrolada, arrítmico, eso va a traer como consecuencia que el corazón no pueda bombear adecuadamente la sangre a los diferentes tejidos. Y eso es lo que se llama insuficiencia cardíaca. El alcohol también es uno de los factores más importantes, por eso se dice que disminuya el consumo de alcohol. Y otro factor sumamente importante que no debemos pasar por alto es el aumento de los niveles de colesterol y triglicéridos, es decir, la hiperlipidemia, factor sumamente importante. ¿Por qué? Porque esos niveles de colesterol alto traen como consecuencia que las paredes de las arterias coronarias se ocluyan. Entonces, un corazón que no reciba una sangre adecuada, pues es un corazón que se va a debilitar y es un corazón que va a estar insuficiente. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de insuficiencia cardíaca? Y si tiene tratamiento, porque, o sea, aquí estamos hablando de medicina preventiva. Sin embargo, tenemos que hablar también de medicina curativa. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca es un diagnóstico clínico, o sea, por los datos que el paciente nos dé en el consultorio, ya nosotros podemos deducir, estimar que ese paciente tiene un corazón con falla cardíaca. Ya dijimos, lo principal que va a presentar el paciente es una dificultad respiratoria, puede tener tos, el paciente se va a estar hinchando, el paciente va a tener polaquiuria, es decir, va a orinar a cada momento,
el paciente va a tener nicturia, sobre todo en las noches, el paciente va a orinar bastante, el paciente se siente cansado a la mínima actividad física, va a tener ingurgitación venoyugular, usted va a ver por aquí las venas del cuello cómo se dilatan y usted siente usted siendo pariente del paciente, los latidos cardíacos del paciente, usted puede verlo ahí en los vasos sanguíneos del cuello. O sea, son datos bastante importantes que nos orientan a nosotros como médicos a estimar o hacer el diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca. Le hicimos los estudios paraclínicos, una radiografía de tórax. Vamos a ver generalmente que el paciente va a tener cardiomegalia, es decir, el corazón grande. Aunque cuando es secundario a un infarto, podemos ver que el corazón puede estar de tamaño normal. Le hacemos un electrocardiograma y aquí vamos a ver si el paciente tiene algún tipo de arritmia cardíaca. Vamos a ver, determinar si el paciente tiene algún bloqueo cardíaco, si el paciente tiene cardiomegalia, que es el aumento del tamaño del corazón. Y posteriormente le hacemos un ecocardiograma, donde en el ecocardiograma vamos a ver si esa insuficiencia cardíaca es con una fracción de eyección muy baja. Por ejemplo, cuando el corazón cada vez que se contrae expulsa más del 55% de la sangre a los diferentes tejidos, pues este paciente cuando tiene una falla cardíaca con fracción de eyección reducida va a expulsar menos del 40% de la sangre. Incluso vemos pacientes que expulsan el 22%. ¿Qué indica eso? Que la mayor cantidad de sangre, aunque el corazón se contrae, se queda en el corazón. Y entonces eso trae como consecuencia que el paciente se fatigue. ¿Por qué? Porque entonces se van a congestionar los pulmones y luego posteriormente el paciente va a tener edema de miembros inferiores y el paciente va a estar encharcado. O sea que cuando nosotros auscultamos al paciente con nuestro estetoscopio, vamos a sentir una gran cantidad de ruidos a nivel de los pulmones. ¿Por qué? Porque esos pulmones están completamente congestionados. ¿Por qué? Porque el corazón no es capaz de bombear la sangre para recibir la sangre de los pulmones y de llevarla a los diferentes tejidos, y es por eso que el paciente puede hacer lo que se llama un edema agudo de pulmón. Entonces usted va a ver que a medianoche, entonces el paciente, se murió fulano. ¿De qué? Se encharcó el paciente, un edema agudo de pulmón. Entonces, la insuficiencia cardíaca puede complicarse con esto, con edema agudo de pulmón. Pero también, como ese corazón no está bombeando la sangre adecuadamente, ese paciente puede tener lo que se llama una insuficiencia renal secundario a una insuficiencia cardíaca, que es lo que se llama el síndrome cardiorrenal. Y si hablamos entonces de mortalidad del paciente que tiene insuficiencia cardíaca, primero vamos a saber que este paciente va a tener que ser hospitalizado 4 o 5 veces al año. Óyeme, ingresado a un centro de salud. Se va a ingresar y en los 30 días otra vez hay que estar ingresando a ese paciente para compensarlo, porque el paciente generalmente con insuficiencia cardíaca, de cualquier problema, incluso hasta una simple gripe, de ahí la importancia de que este paciente se vacune contra la gripe, contra el neumococo, tal y como estaba diciendo nuestro productor Licho hace un momentito. Ese paciente, la mortalidad es alta porque el 54% de los pacientes que tienen falla cardíaca a los 5 años ha fallecido. Oigan bien, o sea, una mortalidad mucho más alta que la mortalidad del cáncer, cualquier tipo de cáncer que nos da bastante tiempo. Una mortalidad más alta que el paciente con VIH. O sea, que anteriormente teníamos que las enfermedades infecciosas, uno piensa que son la principal causa de muerte. Y no, las enfermedades que con mayor frecuencia causan mortalidad son enfermedades no transmisibles, pero que se pueden prevenir, porque nosotros fácilmente, y por eso la importancia de nosotros hablar de este tema, es que las enfermedades cardiovasculares en la mayoría de los casos son prevenibles, porque ya saben cuáles son los factores de riesgo. Entonces, ¿existe tratamiento para la falla cardíaca? Claro que sí. Tenemos una serie de medicamentos, sobre todo del 2019 acá, que por eso yo le digo a mis colegas, los colegas médicos, que es importante que estemos al día,
en las diferentes terapias. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que, por ejemplo, del 2019 hacia atrás, no eran conocidos como que aumentaban pues la potencia de nuestro corazón, que podían revertir en gran parte esa falla cardíaca y que ahora existen esos medicamentos y están disponibles en República Dominicana precisamente desde el año 2019. O sea que tenemos una gran cantidad de medicamentos que si ese paciente acude al médico y ese médico, como la mayoría de los médicos dominicanos, bien actualizados, pues le van a poner el mejor tratamiento para revertir esa sintomatología clínica, mejorar lo que es la función del corazón y ese paciente va a ver que al cabo de varios meses, pues que tenía un corazón con una insuficiencia cardíaca, con una fracción de eyección muy reducida, que la fracción era de un 30%, va a ver cómo al año ese corazón puede estar con una fracción de eyección trabajando en un 55%, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya está demostrado que con esa serie, con esos medicamentos, como le llaman los cardiólogos, los 4 fantásticos, o sea, son medicamentos novedosos que pueden mejorar bastante bien la condición del paciente con insuficiencia cardíaca. Por eso decimos que hay una luz al final del túnel, medicamentos que del 2019 hacia atrás no existían, que el paciente que tenía falla cardíaca, pues podía decir claramente que tenía una muerte segura a lo largo de meses o de pocos años. En la actualidad, con esos medicamentos innovadores, pues ese paciente puede tener una larga vida. De manera que es importante que si usted tiene cualquiera de las sintomatologías que hemos mencionado, dificultad respiratoria, sobre todo cuando se acuesta, hinchazón, fatiga, al caminar, escasas distancias, es importante que usted acuda a su médico, ya sea su médico internista, su médico cardiólogo, su médico nefrólogo, etc. Y ese médico, el médico de atención primaria incluso, muy bien, puede derivarlo con los estudios pertinentes a donde un buen cardiólogo y le va a prescribir esos medicamentos para mejorar la función del corazón y usted no se imagina cómo va a ser su vida luego de haber iniciado estos tratamientos novedosos que existen en la actualidad. Dicho, yo creo que con esto hemos conversado y vamos a cualquier pregunta. Doctor, una pregunta que quiero hacerle. Todo eso se previene. Asistir a el chequeo preventivo de esas enfermedades. La edad mínima que deberíamos iniciar la visita al cardiólogo. Sí, no al cardiólogo básicamente, escúcheme. Por ejemplo, tenemos los centros de atención primaria. En cualquier clínica público de atención primaria puede tomarle la presión a un paciente, determinar si está elevada, iniciar el tratamiento antihipertensivo y darle seguimiento. Ahora bien, considera que ese paciente debe de derivarlo, pero ya con una medicación iniciada, pues lo puede derivar al cardiólogo, lo puede derivar al nefrólogo, porque hay que saber una cosa, el manejo de la hipertensión arterial no es exclusiva del cardiólogo. Ojo con esto. En la población mundial, o sea, existe aproximadamente 1.300 millones de pacientes con hipertensión arterial. Por eso dice la Organización Mundial de la Salud, todo médico debe tener la capacidad para manejar adecuadamente la hipertensión arterial. Ok, gracias doctor. Nos veremos el próximo lunes. Interesante, muy brillante su intervención como siempre. Hoy sobre las enfermedades cardíacas que nos afectan. Gracias doctor. Feliz inicio de semana. Nos vemos el próximo lunes y a las personas que les haya interesado este programa, pues pueden difundirlo por las diferentes redes sociales. Muchas gracias. Correcto. Muchas gracias. Vamos a una pausa, muchachos.
Bien, seguimos. En el final del programa vamos a colocar un plan, una acción que también ha desarrollado el doctor Víctor Atala, ministro de Salud. Ya le dije que hoy iba a resaltar la labor del doctor Atala en salud. Tiene un video, este es un intercambio, es un programa de encuentros que el doctor Atala hace con la comunidad, con diversos niveles de la comunidad, la clase media, los barrios, la clase estudiantil, etcétera. Vamos a ver este encuentro, simplemente para que usted vea el formato y vea la respuesta que el doctor Atala le da a estos que le inquieren algún tema del ministerio. Si lo tiene listo, Humberto, por favor. Ahora yo puedo hacer cuántas preguntas a ustedes. Hugo, dime. ¿Qué te que yo te pregunte? Claro, entonces... Y queremos agradecer nuevamente, profundamente, a nuestro ministro de Salud por su disposición, por su apertura, por su tiempo en estar aquí con ustedes. ¿Qué tipo de retos usted encontró al momento de hacer esa transición hacia el Ministerio de Salud Pública? El primer reto que tuve fue hacer la transición de que yo no estaba trabajando para una persona específicamente, sino para una población. Yo preocupada por esas provincias alejadas, esas zonas que no tienen tanta acción. Yo quisiera saber cómo el ministerio se encarga de que esas políticas de salud se cumplan de forma equitativa. Nosotros tenemos 40 direcciones provinciales. Cada una de esas direcciones provinciales tiene instrucciones y protocolos de manejo en cada una de las áreas. Luego de haber pasado por la experiencia de la pandemia del COVID-19, ¿qué medidas o aprendizajes para prevenir o tener un mejor manejo en algún futuro brote? Nosotros lo que estamos haciendo y aprendimos mucho es que debemos ser resilientes, debemos crear estructuras y organismos que nos preparen para enfrentar este tipo de eventos. Bueno, este fue un encuentro, son muchos encuentros que el doctor Atala ha realizado en las provincias. Él va a una universidad en una provincia, reúne a los estudiantes de secundaria de una provincia, reúne a los empleados, trabajadores de esa provincia, sea sector privado o público. Entonces él no solo va y les habla solo, sino que les escucha sobre la problemática que vive esa provincia en el aspecto de salud. Y ahí él le explica el rol del Ministerio de Salud, que es un rol que ha sido menguado, que es simplemente para trazar políticas públicas de salud, pero la ejecución está en otro organismo, está en el Servicio Nacional de Salud, que lo dirige otra persona y que la eficacia y eficiencia depende mucho de esa persona que desarrolla el plan del Servicio Nacional de Salud, pero que es quien maneja los hospitales, es quien maneja todo lo que es la política de los hospitales. El doctor Atala simplemente va a desarrollar lo que hace salud pública, lo que hace falta para trazar las políticas, escuchar al pueblo, a la comunidad, para él definir con sus técnicos lo que puede hacer. Esto es para mí brillante y el gobierno necesitaría muchos funcionarios con esta característica. El gobierno necesita que cada ministerio pueda ir a una provincia, no a reunirse con 40 personas que se reúnen, sino con todos, con la prensa, para hablar de lo de esa provincia. Y ahí puede hablar de lo que ha hecho en otras, pero de esa provincia. Pero escuchar a la gente de lo que le hace falta a esa provincia. Usted se imagina que el Ministerio de Obras Públicas vaya, por ejemplo, a Montecristi, a San José de Ocoa, y le diga, mira, nosotros necesitamos esto. Siempre va a haber más cosas que hacer que las que se han hecho. Siempre va a haber más cosas que hacer que las que se han hecho. Pero el funcionario o los funcionarios ya tienen una radiografía, tienen una fotografía hecha por la comunidad y tienen la oportunidad de multiplicar sus acciones, sus obras en esa comunidad. ¿Y qué gasta el ministerio? Un día va, no tiene que ir todos los días, un día a la semana que vaya a ese lugar, un día a la semana, y vaya, son 52 días de 362
¿Cuánto? Un día a la semana. Bueno, si puedes, ¿cuántas semanas tiene? 52 semanas. Bueno, 52 de viaje que eche. 52. Y usted dirá, eso es perder el tiempo. No, no es perder el tiempo. Como no es perder el tiempo que los funcionarios vayan semanal a un programa a hablar de lo que ha hecho el gobierno y de lo que ha hecho su ministerio. No es perder el tiempo, es ganar. Es ganar. Porque está orientando, está informando. Está informando. Eso depende mucho de la visión comunicacional que tenga el gobierno y que tengan los ministerios. Pero eso es brillante, eso es vital, lo que yo estoy percibiendo ahí. Entonces yo les digo que me alegra mucho esta parte que tiene el doctor Atala, que de hecho en su gestión ha habido transformaciones. Ha habido transformaciones. Aquí tuvimos al director del programa de alto costo. Y como nos dijo el doctor Carlos Sánchez, de lo que ha cambiado eso. Bueno, ese es un programa del ministerio. Ese es un programa que ha aumentado, dice él, de 2.500 millones de pesos que tenía cuando lo recibió a 7.500 millones de pesos que se ha invertido ahí. En lo que ha habido el cambio, en 2-3 años que ha habido ahí el programa de alto costo. Pero falta mucho, porque el programa de alto costo es para enfermedades catastróficas. Y generalmente lo recibe todo el mundo que tiene enfermedades catastróficas, pero generalmente se debería priorizar a los de menores recursos, a los recursos más menguados. Pero ellos no tienen discriminación. Ellos hacen todo el que necesite eso y ellos lo enlistan ahí y le reparten esos 7.500 millones y de 2.000 y pico de personas que se beneficiaban también. Hay 8.000 y tantos, 8.600 nos dijo el doctor Carlos Sánchez cuando vino aquí al programa. Y eso es una gran labor, eso es un hecho extraordinario que deberían decirlo muchas veces deberían decirlo, aunque despierte apetito, aunque despierte ilusión, pero deberían decirlo muchas veces. Ya el pequeño dice que como él no está en la lista, que nos vayamos de aquí. Señores, nos vemos mañana con Eli Helliger y con don Isidro Toro en un programa muy interesante. Hasta mañana, si Dios quiere.